El camino histórico de la tradición esotérica occidental. Vlad Pasov. Traducido por Kot Kudiak. Primer libro. Parte 3. Zoroastro y sus enseñanzas. La investigación científica moderna sabe muy poco de Zoroastro. Hasta el siglo XVIII no sabían nada de él. Ni siquiera conocían su nombre. Sus escritos y enseñanzas fueron conocidos por los europeos a finales del siglo XVIII, cuando en 1791 un erudito, viajero llamado Anquetil Duperon los descubrió en sus viajes por Oriente y los publicó. Descubrió una gran colección de libros religiosos de la antigua Persia, conocidos como el Zen, Avesta, que consta de 6 partes, con los siguientes nombres: 1. La Vendidad, 2. El Yasna, 3. El Visperad, 4. Los Yast, 5. El Siroza, y 6, el Bundaish y otros libros secundarios. Los griegos, así como todo el mundo antiguo, conocían a Zoroastro y sus enseñanzas, que eran sinónimo de luz y conocimiento. Su fama se extendió por todo el mundo antiguo. Los filósofos de la escuela alejandrina también valoraron y estudiaron las enseñanzas de Zoroastro. Hicieron una recopilación de pensamientos de sus diversos escritos. El Renacimiento adoptó con entusiasmo esta colección, que se publicó en 1591 con el título Zoroastro y sus predicciones. Edward Sur dice: el libro sagrado de los persas, rey e iniciado, en la tradición egipcia la era de Rama es designada por el reinado de Osiris, el dios de la luz, en Grecia lleva el nombre de Dionisio, etc. Este es ese misterioso líder de la raza blanca que la sacó de la Atlántida, de quien he mencionado que es conocido en la Biblia como Melquisedec, rey de Salem. En el Zen, Avesta, Zoroastro pregunta a Ormuzd, el gran creador: ¿quién fue la primera persona con la que hablaste? Ormuzd le respondió: fue el buen Eim, el que estaba a la cabeza de los valientes. Le dije que velara por los mundos que le pertenecían y le di una espada de oro, una espada de victoria. Y Eim siguió el camino del sol, y reunió a los valientes en la famosa Eriana, Bail. Según la ciencia oculta, Zoroastro vivió y trabajó en Persia hace más de 8000 años. Según Zoroastro, en el mundo manifestado actúan 2 principios, el bien y el mal. Estos son los 2 principios a través de los cuales se manifiesta el ser absoluto, que él llamó el Sarvana Aharana. Al principio bueno lo llamó Ahura, Mazda u Ormuzd, el ser bueno y trascendente, y al malo lo llamó Ahriman. Al principio bueno lo asoció con la luz y vio su manifestación en el sol, y al principio malo lo asoció con la oscuridad. Según él, la luz del sol es la vestidura del espíritu del sol, vestidura que llamó la gran aura, detrás de la cual está el gran espíritu del sol, el verbo creador cósmico. Los iranios, los antiguos persas, habían llegado del norte bajo el liderazgo de su jefe, el iniciado, a quien las leyendas llaman Yemid. Habló a su pueblo de Ahura, Mazda, el espíritu del sol. La leyenda cuenta que recibió de Ahura Mazda una espada de oro. La espada de oro representa la sabiduría que vuelve a desarrollar y elevar los poderes espirituales venidos a menos, y los imbuye de lo que el hombre puede adquirir como poder espiritual, como habilidad espiritual en el campo físico. Con estos poderes los iranios bajo Zoroastro se dispusieron a transformar la naturaleza circundante y a crear cultura. Zoroastro señaló a este pueblo, que había perdido el camino hacia el mundo espiritual, un nuevo camino hacia él, señalándoles que la luz exterior y el mundo exterior eran el cuerpo de un ser supremo, al que llamó Ahura Mazda, la gran aura. Les señaló que este ser descendería un día a la tierra. Con esto Zaratustra hizo algo grande, algo poderoso. Trajo a la nueva humanidad post-Atlante, a la humanidad que se había desprendido del mundo espiritual, la posibilidad de ascender de nuevo a algo espiritual y la esperanza de que los seres humanos pudieran ascender a lo espiritual junto con las fuerzas con las que trabajaban en el campo físico. Los antiguos indios ascendían al mundo espiritual de una determinada manera a través de la práctica del yoga, un camino especial de entrenamiento. Una nueva forma de ascender al mundo espiritual iba a ser revelada a la humanidad, y esta nueva forma fue traída por Zaratustra. Lo que Zaratustra trajo a la humanidad fue la esperanza de que este mundo que nos rodea, que había descendido de las alturas espirituales, junto con todos los seres que habían caído, por así decirlo, podría elevarse a esas alturas espirituales cuando la gente se conectara con Ahura Mazda, el espíritu del sol, y aceptara sus poderes dentro de sí mismos.
Así sentían los iraníes su tarea en el mundo. Querían, conectándose con Ahura Mazda y recibiendo sus poderes, elevar al mundo entero a lo espiritual de donde había descendido. Querían organizar sus vidas de tal manera que la aspiración ascendente se expresara también en la legislación externa. Esta fue la consecuencia externa de la enseñanza de Zaratustra mediante la cual organizó el Estado persa. Esta corriente, que procede del impulso de Zaratustra, se derrama posteriormente sobre toda la humanidad, pues sus ideas, sus pensamientos, su enseñanza se transmiten a través de sus discípulos a todos los pueblos al oeste de Irán. Es a partir de esta enseñanza que tiene su origen la tradición ocultista occidental, que antes mencioné como originaria de Hermes. Esto se debe a que, como hemos visto, Hermes ha sido discípulo de Zaratustra desde la Atlántida. Según la enseñanza de Zaratustra, el mal que existe en el mundo, todo lo que es imagen física en él, debe llamarse oscuridad. Tinieblas no era originalmente mal, tinieblas, malo. El mal era originalmente bueno. El mal nace del hecho de que algunos seres, que antes eran buenos en su forma original, han conservado esa forma original para épocas posteriores en las que la evolución ha ido avanzando. En lugar de cambiar esa forma, progresando según la evolución, conservaron esa forma original que era apropiada para esas épocas originales. Así pues, todo el mal, toda la oscuridad proviene del hecho de que la forma de algunos seres, que en épocas anteriores era algo bueno, permanece inalterada en épocas posteriores en lugar de cambiar de acuerdo con la evolución. Y de la colisión de tal forma arrastrada del pasado en un tiempo posterior con la que ha progresado, de ahí nace el mal. Así pues, según Zaratustra, la lucha entre el bien y el mal no es más que una lucha entre lo que en el presente tiene una forma progresada y lo que arrastra su antigua forma al presente. Sobre este punto, el maestro dice, el mal es el bien menos manifestado. El bien es el mayor bien manifestado. En otras palabras, el mal es el principio del bien, y el bien es el fin del bien. El mal aparece en los casos en que una persona tropieza con algunas ideas suyas de hace miles de años. En el pasado estas ideas eran buenas, pero en el desarrollo actual de la humanidad llevan el mal en ellas. Por lo tanto, el mal en la vida moderna no es más que las ideas del pasado que han sobrevivido a su tiempo. Así pues, el mal representa ideas anticuadas, intentos fallidos del pasado. Hoy en día, todo esto debe ser rechazado. La gente ha probado estas ideas del pasado, no hay razón para que se repitan hoy. El bien representa ideas nuevas, divinas, que dan una nueva dirección a la realización de los deseos humanos. A través del bien el hombre dirige sus poderes hacia el mundo divino. Y cuando te pregunten por qué el hombre no debe ser malo, dirás, el hombre no debe ser malo para no repetir su pasado. ¿Por qué debe ser bueno? Para alcanzar el objetivo de su vida, entrar en el gran mundo del ser. Así pues, el mal es el camino recorrido por el que el hombre no debe volver. El bien es el camino que uno ya está recorriendo para realizar sus deseos de una manera nueva, divina, y comprender el sentido de la vida. Pondré mi idea en contexto con el siguiente ejemplo. Imagina que vives durante un tiempo en el Polo Norte. Luego te desplazas con el movimiento de la Tierra y llegas al Ecuador. El tiempo que has empleado hasta llegar al Ecuador es de aproximadamente 25.000 años. ¿Qué te ocurriría si volvieras de nuevo al Polo Norte? Seguramente morirías, así que volver al pasado no es otra cosa que volver al Polo Norte. En este sentido, el mal representa una edad de hielo, un periodo glacial que trae la muerte a la humanidad. En un tiempo había condiciones para la vida allí, pero hoy estas condiciones no existen. Si alguien cae hoy en esas condiciones, seguramente le espera la muerte. Se trata de una vuelta atrás. Retroceder es la muerte, avanzar es la vida. Por eso hoy nadie puede ni debe volver al camino que antes recorría, porque allí las condiciones de vida ya han cambiado. El maestro dice también que el principio del que procede el mal no es malo en sí mismo, sino que el mal nace de él, como dice Cristo cuando se vierte vino nuevo en odres viejos. En la época de la esclavitud babilónica de los judíos, Zaratustra renació en Babilonia como maestro bajo el nombre de Zaratos, y así los judíos entraron en contacto directo con su sabiduría, pues sus gentes más primitivas eran allí discípulos de Zaratos. Moisés, por su parte, había sido uno de los discípulos de Zaratustra desde la Atlántida, y así transmitió las enseñanzas de Zaratustra de un modo especial. Citaré dos pensamientos del Zen, Avesta, y concluiré la exposición sobre Zaratustra.
En el cuarto libro de Yasana se dice: escucha con tus oídos lo que es perfecto y examínalo bien, con mente clara, para que cada uno de nosotros sepa lo que debe hacer por su cuerpo antes de que llegue el gran día. Pues recibiremos una recompensa por la doctrina que hayamos aplicado. Los dos espíritus originales, y ellos mismos han adquirido su nombre según sus dos naturalezas, el uno bueno, el otro malo en pensamiento, palabra y obra. De estos dos espíritus, el espíritu de la sabiduría ha sabido elegir la veracidad, lo que no ha hecho el espíritu del error. Los dos espíritus se encontraron al principio para formar el primer ser creado y dotarlo de vida y muerte. Y así será con todas las criaturas hasta el fin del mundo. El mal irá al espíritu malo, y el pensamiento puro al espíritu justo. De los dos espíritus, el espíritu maligno ha preferido las obras del crimen. El bien ha sido preferido por el muy benéfico espíritu que tiene por vestidura la luz celestial y que se llama Ahura Mazda. No cambies nunca los nombres extranjeros con los que Dios ha designado las cosas y los seres. Pues hay nombres que tienen una fuerza motriz inefable implantada en las cosas sagradas. Como con todos los grandes maestros, así con Zaratustra, la enseñanza tenía dos caras, una exterior, accesible a las amplias masas del pueblo, y una interior, accesible solo a unos pocos. Y Cristo dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a la multitud se le habla en parábolas. Así también Zaratustra tenía una escuela interior, en la que solo a las almas preparadas revelaba concretamente la vía de comunicación con Ahura Mazda y con los seres santos. A estas almas preparadas las ponía en contacto con el gran espíritu del sol, con el que él también estaba conectado. Lo que el discípulo experimentaba en la escuela interior, llamados misterios, era un secreto de los misterios mismos y no se daba a conocer a las masas en general. Los misterios de Zaratustra son conocidos como los misterios de Mitra o los misterios del fuego. En estos misterios, los discípulos pasaban por una serie de pruebas e iniciaciones hasta que purificaban y organizaban sus cuerpos espirituales para estar preparados para soportar las vibraciones del espíritu del sol con el que querían entrar en relación. Hermes y su enseñanza. Como dije en las páginas anteriores, Hermes es el iniciado del templo del sol en la Atlántida, el ayudante de Zaratustra. Se convierte en el jefe de los emigrantes atlantes que atraviesan las costas septentrionales de África y se instalan en Egipto, mientras que Zaratustra se convierte en el jefe de los emigrantes que atraviesan las costas septentrionales de Europa y se dirigen a Asia Central. Edward Sur, autor de Los Grandes Iniciados, hablando de Hermes, dice: el nombre de Hermes, Thoth, ese misterioso personaje que inició por primera vez a Egipto en las doctrinas arcanas, tiene sin duda relación con la primera mezcla pacífica de las razas blanca y negra en los países de Etiopía y el Alto Egipto, mucho antes de la era aria. Hermes es un nombre tan nominal como el de Manú y Buda. Significa al mismo tiempo un hombre, una casta y un dios. El hombre Hermes fue el primer gran hombre que inició a Egipto en los misterios. La casta, el sacerdocio, son los guardianes de las tradiciones. Dios, el planeta Mercurio, asimilado en su esfera a una categoría de espíritus iniciados en los misterios divinos. En una palabra, Hermes es el representante de la región supramundana de la iniciación celeste. En la economía espiritual del mundo, todas estas cosas están conectadas con las afinidades secretas como con cables invisibles. El nombre de Hermes es un talismán que las engloba, un sonido mágico que las hace aparecer. Los griegos, discípulos de los egipcios, le llamaban Hermes Trismegisto, o el Triomago, porque se le consideraba rey, legislador y sacerdote. Y en alguna parte él mismo dice: yo, llamado Hermes Trismegisto, porque poseo los secretos de los tres mundos. Describe una época en la que el sacerdocio, la realeza y la magistratura residían en un único cuerpo gobernante. La cronología egipcia de Macbeth llama a esta época el reino de los dioses. Entonces no existían ni los papiros ni la escritura fonética, pero ya existían los jeroglíficos sagrados. La ciencia del sacerdocio se escribía en jeroglíficos en las columnas y paredes de las tumbas. Cuando creció considerablemente, se trasladó a las bibliotecas de los templos. Los egipcios atribuían a Hermes 42 libros relativos a la ciencia secreta.
La traducción griega de los libros de Hermes Trismegisto contiene probablemente restos, tal vez alterados, pero de extremo valor, que contienen la doctrina del ardiente principio y la palabra, luz contenida en la visión de Hermes, que seguirá siendo la cumbre y el centro de la iniciación egipcia. La visión de Hermes se encuentra al principio de los libros de Hermes el Tremendo bajo el título de Poimander. La antigua tradición egipcia ha llegado hasta nosotros en forma alejandrina y ligeramente modificada. Algunos, por lo tanto, creen que estos libros atribuidos a Hermes fueron escritos por alguien de la época alejandrina o un contemporáneo del Evangelio de Juan y su Apocalipsis, y lo llaman falso Hermes Tremendo. Esto no corresponde a la verdad, pues todo lo que se atribuye a Hermes está impregnado de la idea del verbo, luz que impregna toda la naturaleza. A la corona de flores inmortales que adorna la cabeza de Hermes hay que añadir un libro misterioso conocido como el Cibalión, que se ha transmitido de oído en oído durante miles de años, y que salió de la boca de Hermes y se trae a esta corona de flores inmortales que nunca se marchitan. Debemos añadir el libro del Tarot, ese libro misterioso que contiene la sabiduría de todo Egipto, que contiene los principios fundamentales, las leyes y los métodos de la ciencia oculta. La tradición nos dice que fue grabado en tablas de oro por el propio Hermes para ocultar la ciencia secreta a los profanos. Es un libro simbólico que contiene 78 hojas. Las 22 primeras hojas contienen los principios de la ciencia divina, y las 56 restantes todas las leyes y métodos de aplicación de estos principios. N.S. emitió de maestro a discípulo hasta principios del siglo XX, cuando fue parcialmente escrito por 3 iniciados en la sabiduría hermética. Aquí debemos incluir la tabla esmeralda, que en resumen contiene la doctrina de Hermes sobre el verbo creador. Por último, no podemos dejar de mencionar el libro de los muertos o Éxodo, que es uno de los libros egipcios más antiguos. La traducción griega, publicada bajo el nombre de Hermes Trismegisto, contiene principalmente 3 libros, titulados Poimandro, Asclepio, u Oraciones sobre la Iniciación, y la Virgen del Mundo. Además de estos, hay partes de otros libros. Daré algunos pensamientos de estos 3 libros, y finalmente algunos libros del libro de los muertos. En Poimandro se da la visión de Hermes, en la que se expone la doctrina y la enseñanza del verbo y de la evolución creadora. En esta visión de Hermes se revelan todos los misterios del ser y de la vida. En ella tiene un encuentro con Osiris, la inteligencia divina, que le revela los secretos del ser. Un día que Hermes estaba perdido en profunda contemplación sobre el origen de las cosas, su espíritu se eleva en lo alto del espacio, y oye que alguien le llama por su nombre. Él pregunta: «Soy Osiris, la suprema inteligencia, y puedo revelártelo todo. ¿Qué deseas, Hermes?», le dice la voz. Hermes respondió: «Deseo contemplar la fuente de los seres, oh divino Osiris, y conocer a Dios». «Quedarás satisfecho», le respondió Osiris, y comenzó la visión. Inmediatamente, Hermes se sintió bañado por una luz agradable. A través de sus ondas transparentes pasaban las formas encantadoras de todas las criaturas. Pero, de repente, una terrible oscuridad con formas ominosas se abatió sobre él. Hermes se vio sumido en un caos húmedo, lleno de humo y con un rugido siniestro. Entonces una voz gritó desde el abismo. Era el grito de la luz. Inmediatamente, delgadas lenguas de fuego emergieron de las profundidades y se elevaron a alturas etéreas. Hermes se elevó con ellas y fue visto de nuevo en medio del espacio. El caos se deslizaba hacia el abismo. Coros estelares resonaban sobre su cabeza y la voz de la luz llenaba el infinito. ¿Comprendía lo que veía?, preguntó Osiris a Hermes, aturdido por el sueño y atrapado entre el cielo y la tierra. No, dijo Hermes. Bien, bien, lo sabrás y lo comprenderás. Has visto lo que es toda la eternidad. La luz que viste primero es la inteligencia divina, que por su poder crea todas las cosas junto con las imágenes de todos los seres. Las tinieblas en las que luego se sumergió son el mundo material en el que viven los hombres terrenales. Pero el fuego que vio brotar de las profundidades es el Verbo divino. Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo, su unión es la vida. ¡Qué maravilloso sentimiento se revela en mí!, dice Hermes. Ya no veo con mis ojos corporales, sino con los de mi espíritu. ¿Cómo ha sucedido esto?, le responde Osiris. Lo que oye, ve y actúa en ti es el verbo mismo, el fuego sagrado, la palabra creadora. Ya que es así,
dice Hermes, dame la oportunidad de ver la vida de los mundos, el camino de las almas, muéstrame de dónde viene el hombre y a dónde va. Que sea como deseas, dijo Osiris. Levanta los ojos y mira. Entonces Hermes vio un espectáculo maravilloso. La extensión infinita, el cielo estrellado que lo envolvía con sus 7 esferas. Con solo una mirada, Hermes vio los 7 cielos apilados sobre su cabeza, como 7 orbes transparentes y concéntricos de los que él ocupaba el centro estrellado. El último estaba rodeado por la Vía Láctea. En cada orbe se movía un planeta, acompañado de un genio de diferentes formas, signos y luces. Mientras el grave Hermes contemplaba sus majestuosos movimientos, su voz dijo: observa, escucha y mira. Verás las 7 esferas de cada vida y a través de ellas las almas caen y ascienden. Los 7 genios son los 7 rayos del verbo luz. Cada uno de ellos gobierna sobre uno de los reinos del espíritu, sobre una de las fases de las almas. El más cercano a ti es el genio de la luna, de sonrisa inquieta y coronado con una hoz de plata. Gobierna los nacimientos y las muertes. Libera a las almas de los cuerpos y las atrae hacia sus rayos. Por encima de él, el pálido Mercurio muestra el camino a las almas descendentes y ascendentes con su bastón que contiene la ciencia. Encima, la brillante Venus sostiene el espejo del amor, donde las almas ahora olvidadas, ahora conocidas de nuevo. Por encima de ella, el genio del sol eleva solemnemente la lámpara de la belleza eterna. Aún más arriba, Marte blande la espada de la justicia. Exaltado en su trono sobre las nubes azules, Júpiter sostiene el cetro del poder supremo, que es la inteligencia divina. En la frontera del mundo, bajo los signos del zodíaco, Saturno lleva el orbe de la sabiduría universal. En la traducción griega de la visión de Hermes, se dan los nombres latinos de los planetas porque la tradición occidental los ha adoptado. Naturalmente, en Egipto usaban nombres diferentes, al igual que las diferentes mitologías usan nombres diferentes, pero todos tienen su base en la antigua sabiduría esotérica. Osiris se vuelve y le pregunta a Hermes qué es lo que ve. Veo las 7 regiones que contienen el mundo visible e invisible, veo los 7 rayos del verbo, luz, del Dios único, atravesándolos y gobernándolos por sí mismos. Pero, oh maestro y señor mío, ¿cómo se realiza el viaje de los hombres a través de estos mundos? ¿Ves, dice Osiris, una especie de semillas luminosas que caen de los lados de la Vía Láctea hacia el 7º orbe? Son los gérmenes de las almas. Viven como vapores ligeros en la región de Saturno, felices, sin ninguna preocupación, sin conocer su felicidad. Pero cayendo de esfera en esfera, se visten con ropas cada vez más pesadas. En cada encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, según el ambiente que habitan. Su energía vital aumenta, pero al revestirse de cuerpos cada vez más densos olvidan su origen celestial. Así se produce la caída de las almas que proceden del éter divino. Cada vez más cautivadas por la materia, cada vez más embriagadas por la vida, descienden como una lluvia de fuego, pasando con voluptuosos estremecimientos por la región del dolor, del amor y de la muerte, y llegando a su prisión terrestre, donde tú mismo suspiras, retenido por el centro ardiente de la tierra, y donde la vida divina te parece un sueño vacío. ¿Pueden morir las almas?, preguntó Hermes. Sí, respondió la voz de Osiris. Muchos de ellos perecen en su descenso fatal. El alma es hija del cielo, y su viaje es una prueba. Sí, en su amor desenfrenado y temerario por la materia, olvida su origen, la chispa divina que hay en ella, y que podría llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a las regiones etéricas como un átomo sin vida, y el alma es envuelta por el torbellino de los demás elementos. El maestro, al tratar esta cuestión del origen, desarrollo y caída de las almas, dice: supongamos que de un punto salen diferentes rayos, es decir, decimos que este centro, este punto, comienza a irradiar. Cada rayo representa un ser distinto. Cuando estos seres entran en contacto con el entorno exterior, que tiene diferentes densidades, diferentes estados, entonces modifican su carácter. Esta modificación en el carácter de estos seres es la causa de la diferencia que existe entre ellos. La diferencia existe no solo entre los humanos, sino también entre los espíritus, entre los ángeles y entre los seres más avanzados. Esto se debe a una serie de causas externas. Así, en cierta medida, cada rayo está influido por el entorno. Así pues, lo ilimitado determina las relaciones así como las formas de lo ilimitado.
Así, cuando se manifieste en ti una peculiaridad, sabrás que se debe al entorno primordial en el que has caído. Un día, cuando regreses a un punto, tu naturaleza cambiará. Entonces completarás tu evolución tal y como estabas destinado en un principio. Así sabrás que cualquier desviación que hagas en tu vida no alterará en lo más mínimo tu camino. Pero el discípulo ocultista debe saber que de ninguna manera puede cambiar la dirección original de su camino hasta que haya alcanzado su meta. La dirección del espíritu humano, como la de todo espíritu en el universo, está precisamente determinada, y él debe ir en esa dirección, pues aquí están dadas las oportunidades y condiciones para el desarrollo de su actividad. Si alguien se resiste a este orden de cosas, debe retroceder y ser absorbido por el centro común. La visión de Hermes continúa. Ante las palabras de Osiris de que las almas pueden morir, Hermes se eriza. En ese momento una rugiente tormenta lo envuelve en una nube negra. Los 7 orbes desaparecen bajo un espeso vapor. Allí ve sombras humanas que lanzan extraños gritos, que son arrastradas y despedazadas por los fantasmas de monstruos y animales, entre sollozos y maldiciones que no se oyen. Este, dice Osiris, es el destino de las almas bajas y maliciosas que permanecen irremediablemente. Su angustia termina en su destrucción, que es la privación de toda conciencia. Pero mira, los vapores se dispersan, los 7 orbes reaparecen en el cielo. Obsérvalos a solas. Ves este enjambre de almas que intentan una y otra vez ascender a la región lunar. Una de ellas cae de nuevo a tierra, como aguiluchos de pájaros bajo la influencia de la furiosa tempestad. Otras, con un fuerte batir de alas, alcanzan la esfera más alta, que las atrae mientras giran. Una vez allí, adquieren de nuevo la capacidad de contemplar las cosas divinas, pero esta vez no se contentan con reflexionar entre sueños de dicha impotente. Se impregnan de la claridad de la mente iluminada por el dolor, de la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Permanecen luminosos, o luminosas, porque tienen algo divino en ellos que se refleja en sus actos. Mira cómo pululan y forman los coros divinos. Cada uno de ellos se encuentra bajo la protección de su genio preferido. Las mejores almas viven en la región del Sol, las más poderosas ascienden a Saturno. Algunas de ellas ascienden de nuevo al Padre, ocupando su lugar entre los creadores, ya que ellas mismas son creadoras. Porque donde todo acaba, todo vuelve a empezar, y esto es eterno. Los 7 orbes juntos significan los 7 principios de sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia, inmortalidad. Esta visión de Hermes contiene toda la doctrina de los misterios, y se relee a los que pasan por la iniciación. Después de leerla, el hierofante solía decir al iniciado: «He aquí lo que vio el antiguo Hermes y lo que nos han transmitido sus sucesores». Las palabras del sabio son como las 7 notas de la lira, que contienen en sí toda la música, junto con los números y las leyes del universo. La visión de Hermes es como el cielo estrellado, cuyas profundidades inconmensurables están salpicadas de constelaciones. Para el niño no es más que una bóveda tachonada de clavos de oro, pero para el sabio es la extensión ilimitada donde los mundos se mueven con maravillosa precisión. Esta visión contiene en sí misma los números eternos, los signos de invocación y las claves mágicas. Cuanto más aprendas a contemplarlos y captarlos, más verás aumentar la extensión de sus límites. También la misma ley rige todos los mundos. Los 7 genios de la visión de Hermes son los 7 devas de la India, los 7 Amshashpades de Persia, los grandes ángeles de Caldea, los 7 Sefirot de la Cábala y los 7 arcángeles de la revelación cristiana, etc. El número 7 contiene en sí mismo los 7 principios del universo, que se reflejan en los 7 colores del arco iris, en los 7 tonos de la gama, y se manifiestan también en la constitución del hombre, que es esencialmente trinitario, pero séptuple en su evolución. He aquí los nombres de los 7 miembros del hombre según los egipcios: Shat, el cuerpo físico; Ans, la fuerza vital, cuerpo etérico; Ka, el cuerpo astral; Kati, el alma animal; Be-Shobi, el alma racional; Seidi, el alma espiritual; Ku, el espíritu divino. Esta estructura séptuple del hombre se encuentra en todas las tradiciones esotéricas, en la Cábala, en Orfeo y Pitágoras, en la ciencia oculta occidental moderna, etc. El maestro dice: el número 7 es el diámetro místico del universo. He aquí otro pensamiento de Hermes en este sentido: escúchate a ti mismo, mira en la infinidad del espacio y del tiempo.
Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta una imagen de ese pensamiento. Para aprender los pensamientos divinos y el camino de las almas, debes descender y ascender por el camino de los 7 planetas y sus 7 cielos. ¿Qué dicen las estrellas? ¿Qué dicen los números? ¿Qué mueven las esferas? Oh almas perdidas o salvadas, ellas dicen, cantan, mueven vuestros destinos. En el libro de Asclepio, Hermes conversa con su discípulo Asclepio. En esta conversación Hermes le dice a Asclepio: ningún pensamiento nuestro podría comprender a Dios, ni ningún lenguaje definirlo. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser captado por nuestros sentidos. Lo que es eterno no puede ser medido por la corta medida del tiempo. Porque Dios es inefable, Dios puede ciertamente dotar a algunos de sus elegidos con la facultad de elevarse por encima de las cosas naturales, de contemplar un cierto resplandor de su perfección espiritual, pero estos elegidos no encuentran palabras para transmitir en lenguaje ordinario la visión incorpórea que les ha hecho estremecerse. Pueden explicar a la humanidad las causas secundarias de las criaturas que pasan ante sus ojos como cuadros de la vida universal, pero la causa primaria permanece velada, y no podremos comprenderla sino pasando por la muerte. El libro habla de su muerte como de la partida de un dios. Dice así: Hermes vio la totalidad de las cosas, y habiéndola visto la comprendió, y habiéndola comprendido tuvo el poder de manifestarla y revelarla. Escribió lo que había pensado. Ocultó la mayor parte de lo que había escrito, guardando al mismo tiempo silencio y hablando como un sabio para que las generaciones futuras pudieran investigar estas cosas. Y cuando hubo ordenado a sus hermanos, los dioses, que le sirvieran de séquito, ascendieron a las estrellas. De este pensamiento se desprende que Hermes habla del Dios único, a pesar de los muchos dioses que existen en Egipto y en todo el mundo antiguo. El erudito Maspero, en su libro La historia antigua de los pueblos de Oriente, dice: la teología científica y esotérica ha sido monoteísta desde la época del antiguo imperio. La afirmación de la unidad esencial de la existencia de Dios se expone formalmente y con gran vigor en los textos de esa época. Allí se dice: Dios es uno, el único que existe en esencia, el único vivo en sustancialidad, el único creador del cielo y de la tierra, que no es engendrado. A la vez Padre, Madre e Hijo, Él engendra, da vida y es eterno. Y estas 3 personas, en lugar de dividir la unidad de la naturaleza de Dios, contribuyen a su perfección infinita. Sus atributos son la inmensidad, la eternidad, la independencia, la voluntad omnipotente, la bondad sin límites. Él crea a sus propios miembros, que son los dioses, dicen los textos antiguos. Cada uno de estos dioses inferiores, considerados como idénticos al Dios único, puede formar un tipo propio, del que se derivan igualmente otros tipos inferiores. Un pensamiento del libro de Hermes, la doncella del mundo, dice: Horus, hijo mío, lo que hay entre la tierra y el cielo está distribuido con medida y armonía. Estas zonas han adquirido diferentes nombres de nuestros antepasados, algunos las llaman envolturas, otros zonas, otros firmamento. En ellas habitan 2 clases de almas, las que se han liberado de los cuerpos y las que aún no los han adquirido. La región que ocupan corresponde a su dignidad. En la región más elevada están las almas divinas y reales. Las almas inferiores están abajo y muy abajo. Las almas medias están en la región media. Así pues, hijo mío, Horus, las almas designadas para mandar proceden de las zonas más elevadas. Las almas que se liberan o ascienden a un grado superior vuelven allí de nuevo, si, no obstante, no han hecho algo contrario a la dignidad de su naturaleza y a la ley divina. En caso contrario, la suprema providencia las hace descender a las regiones inferiores, según la importancia de las faltas y de acuerdo con la decadencia de su poder y dignidad. Esta providencia también lleva a otras almas, menores en poder y dignidad, a las moradas superiores según sus méritos. Pues arriba hay 2 portadores de lanzas de la providencia del universo, uno es el guardián de las almas, el otro es su guía. Este último es el que dispone de sus vestiduras en los cuerpos. El uno las guarda, el otro las libera, según el mandato de Dios. Ahora daré un pensamiento del libro de los muertos o Éxodo. El libro de los muertos es la providencia literaria más significativa del antiguo Egipto, dice el erudito que descubrió y leyó este libro. En él se encuentran toda clase de enseñanzas y oraciones, que se depositaban en la tumba de cada difunto. Este tesoro debía servirle de guía cuando se despojara de su envoltura corporal.
Las opiniones más secretas de los egipcios sobre el Eterno y el origen del mundo se encuentran en este libro. Osiris era un dios universalmente reconocido en Egipto. En él se centraban las ideas de todos los demás dioses. El libro de los muertos nos muestra que la sabiduría profética veía en él una deidad que podía encontrarse principalmente en el alma humana. Esto queda claramente establecido por todo lo que dice sobre la muerte y los muertos. Cuando el cuerpo es devuelto a la tierra, entonces el ser eterno del hombre se pone en camino hacia lo originalmente eterno. Se presenta ante el tribunal de Osiris, que está rodeado de 42 jueces. El destino de esta parte eterna depende de lo que los jueces encuentren en ella. Cuando el alma confiesa sus pecados, si se la encuentra reconciliada con la justicia eterna, poderes invisibles se le acercan y le dicen: Osiris H ha sido purificado en el lago al sur del campo de Otep y al norte del campo de la langosta, donde los dioses del verde se lavan en la 4ª hora de la noche y son purificados en la 8ª hora del día con la imagen del corazón de los dioses, pasando de la noche al día. De este pensamiento se desprende que la parte eterna del ser humano es tratada como si fuera Osiris mismo. Por eso el nombre del difunto se coloca después del nombre de Osiris. Así que el que entra en la parte espiritual del mundo se significa a sí mismo como Osiris. Y por eso se encuentran expresiones como las siguientes: yo soy Osiris H, o, creciendo bajo la higuera en flor está Osiris H, así uno se convierte en Osiris. De ahí que el ser Osiris sea el grado más perfecto de perfección del hombre. Así llegamos a la idea del hombre cósmico, y ese hombre es un dios en el proceso de su manifestación. Otro pensamiento es este: oh alma ciega, ármate con la luz de los misterios, y en las cosas terrenales encontrarás tu doble luminoso, el alma celestial. Camina tras este guía celestial y que él sea tu genio, pues con él está la clave de tus pensamientos y de tus existencias futuras. El libro de los muertos tuvo una enorme repercusión en todo Egipto y en todos los países y pueblos de la antigüedad. Edward Sur, en su libro Grandes Iniciados, dice: los extranjeros habían oído hablar a los sacerdotes de sus países del libro de los muertos, de un misterioso pergamino que ponían bajo la cabeza de las momias como guía premortal, y este sacerdote les había relatado en forma simbólica el viaje del alma después de la muerte, según el nombre de los sacerdotes de Amon-Ra. Estos extranjeros habían seguido con ardiente curiosidad, y con cierto temor interior mezclado de duda, el largo viaje del alma después de abandonar el cuerpo. Su redención en un país en llamas, la purificación de sus envolturas, su encuentro con el malvado timonel sentado en la barca con la cabeza vuelta hacia atrás y el buen timonel mirándole directamente a la cara, su comparecencia ante los 42 jueces, su vindicación por Thoth, Hermes. Por último, su entrada y transformación en la luz de Osiris. De esto podemos juzgar de la influencia de este libro, y de todo el golpe que la iniciación egipcia dio a los espíritus, por el siguiente pasaje del libro de los muertos. Este capítulo fue encontrado en Hermópolis, escrito con letras de esmeralda en una tablilla de alabastro ante la mano del dios Thoth, Hermes, en tiempos del rey Mencara por el príncipe Astates, cuando viajó para revisar los templos. En ella quedó registrado el himno que le deleitaba. Llevó la piedra que había encontrado al templo real. ¡Oh, gran secreto!, exclamó. A partir de entonces no vio ni oyó nada más, sino que se limitó a repetir incesantemente de memoria el contenido de aquel capítulo puro y sagrado. Desde entonces ya no se acercó a ninguna mujer ni comió carne ni pescado. En el libro hermético más misterioso, el Cibalión, que como he dicho se transmitió de boca a oído desde la época de Hermes hasta principios del siglo XX, cuando fue escrito en parte por 3 iniciados en la sabiduría hermética. Esto demuestra la existencia de una relación viva a lo largo de los miles de años durante los cuales el pensamiento del libro se ha transmitido de maestro a discípulo. Contiene la exposición más clara y completa de la enseñanza de Hermes, expresada en la forma científico-filosófica más brillante, que no tiene igual en la era moderna. Los principios que en ella se exponen pueden servir de base a un verdadero conocimiento científico del mundo y de la vida. En diversas formas, en parte o en su totalidad, estos principios han estado en la base de todas las enseñanzas filosóficas y religiosas desde la antigüedad hasta nuestros días. Moisés se inspiró en ellos, al igual que Sanchoniaton de Fenicia, que escribió un libro basado en estos principios bajo el título La física de Hermes, y lo mismo hicieron Orfeo, los sabios caldeos, Pitágoras, Platón, Heráclito y otros.
Esta sabiduría también fue estudiada por Apolonio de Tiana, los alejandrinos, los árabes y toda la Edad Media. Expondré brevemente estos principios tal como están formulados en el Kybalion. 1. El primer principio se denomina principio del mentalismo o principio de la mente. Según este principio, la mente está en la base del mundo. Todo en el mundo es mente. Mente y espíritu son una misma cosa, siendo la mente el aspecto exterior del espíritu. 2. El segundo principio se denomina principio de analogía o correspondencia. De acuerdo con él, lo que está abajo es similar a lo que está arriba, y lo que está arriba es similar a lo que está abajo, para realizar la unidad del mundo. 3. El tercer principio se llama principio de vibración. Según este principio todo en el mundo vibra, todo está en movimiento, nada está en reposo. Por la ley de la vibración se transmiten todas las energías de la naturaleza. 4. El cuarto principio se llama principio de polaridad. Según este principio, todas las energías que salen de la mente cósmica en su manifestación se polarizan en positivas y negativas. 5. El quinto principio se llama principio del ritmo, según el cual en todas partes de la naturaleza y de la vida hay un flujo y un reflujo, que se alternan a intervalos definidos. 6. El sexto principio se llama principio de causalidad. Según este, toda causa produce y todo efecto es el resultado de una causa. Por encima de todas las causas está la causa primera, el gran todo. 7. El séptimo principio se denomina principio del género o sexo. Aquí las energías cósmicas sufren una segunda polarización y aparecen como ascendentes y descendentes. El maestro llama a estos 7 principios de la naturaleza y dice que todo proceso, fenómeno de la naturaleza y de la vida pasa por 7 fases en las que se manifiestan los 7 principios de la naturaleza. En la ciencia oculta se conocen como los 7 principios herméticos porque fueron formulados por primera vez por Hermes. Para Hermes, toda la naturaleza y todo el universo visible son una revelación, una manifestación del Espíritu de Dios. Por lo tanto, según él, todos los procesos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y en el universo son expresiones de determinados procesos espirituales. Por eso dice, lo que está abajo es semejante a lo que está arriba, y lo que está arriba es semejante a lo que está abajo. Para él, los fenómenos, procesos y hechos del mundo físico son un alfabeto, el lenguaje de los dioses, el lenguaje del espíritu a través del cual nos revela su voluntad. Para él, por tanto, toda la naturaleza es un libro abierto en el que se puede leer lo que el espíritu escribe en él. La luz que Hermes encendió en Egipto iluminó todo el mundo antiguo. De todas partes del mundo acudían a él para aprender. Y después de pasar por el curso de la enseñanza, por las pruebas y las iniciaciones, llevaron la luz eterna a sus países, donde fundaron templos de los misterios, en los que reunieron discípulos y les impartieron la sabiduría en la luz que habían recibido de Hermes. Orfeo, Pitágoras, Heródoto, Platón y muchos otros filósofos griegos habían estudiado allí. También estudiaron aquí los iniciados fenicios, el más famoso de los cuales fue Sanchoniaton, que escribió un libro sobre la física de Hermes. Moisés también estudió aquí, los alejandrinos, e incluso los caldeos, recibieron su sabiduría de aquí, aunque en Caldea, o más bien en Babilonia, renació, como he dicho, Zaratustra como el maestro Zaratus. De Egipto la luz pasó a Grecia, de allí a Roma, de donde penetró en Europa occidental. Y allí donde esta luz fue llevada, nació la cultura y se desarrollaron la ciencia, la filosofía y el arte, porque todo crece y se desarrolla bajo la influencia de la luz. Esta luz es llevada por los representantes de esa hermandad que, según el maestro, viaja por el mundo y trae la cultura.